Solía pensar que era buena para leer el ambiente. En el ejército te enseñan eso: escanear los bordes, ubicar la salida, detectar el silencio antes de que se vuelva cortante. Pero hay cuartos donde el silencio no es una advertencia, es una respuesta. La entrada ya estaba llena cuando doblé por la calle. Habían puesto un módulo de ballet rentado medio chueco, justo frente al portón de los Whitlow. Lo atendía un muchacho con saco azul marino demasiado grande para sus hombros. Ni siquiera levantó la vista al verme pasar. Me estacioné 3 casas más adelante frente a la antigua casa de los Connors. Su campana de viento seguía colgada de lado, le faltaba un tubo plateado. Me quedé ahí un rato con el motor apagado, viendo las sombras de vestidos y sacos pasar detrás de las ventanas. Alguien había colgado series de luces, de esas baratas de luz cálida amarradas demasiado bajas. Una bombilla ya estaba fundida. No le avisé a nadie que venía. Después de 3 años entre Mosul y Landstuhl, una aprende a no anunciarse salvo que alguien necesite una firma o identificar un cuerpo. Aún así pensé que aparecerme podría significar algo. Un gesto callado. En la reja lateral se olía carne asada y velas de sándalo. Una banda de jazz estaba acomodada detrás de la fuente, metales suaves, sonrisas ensayadas. Reconocí a unos primos, la de Erin, la del ejército. Recibió unos asentimientos educados desde el otro lado del jardín. Ninguno se acercó. Volteé hacia la mesa principal. Tarjetas con nombres impresas en crema y dorado. Recorrí con la vista 2 veces. Richard, Margaret, Tyler, Caroline. Incluso Josh, el primo segundo que una vez me regaló una liga de hule en Navidad. No había Erin. La voz detrás de mí llegó como siempre lo hacía, medida, demasiado amable. Debiste haber avisado antes. Llevaba perlas. De verdad. Como las que Laura guardaba en su cajoncito de terciopelo, el que yo no podía tocar después de que murió. El peinado de Margaret estaba perfectamente tirante, el labial intacto. Ni una mancha fuera de lugar. No quería interrumpir, dije. Margaret sonrió como quien ala un hilo tenso. Es solo una reunión pequeña. Más que nada familia. Ha sido un año difícil, ya sabes. Miré más allá de ella hacia el pasillo. Donde mamá tenía el florero azul, ahora había un espejo. Piso nuevo. Fotos enmarcadas de la boda de Tyler y del retiro de papá. Alguien había cambiado el reloj de pared. No podía ver mi reflejo, solo el brillo de la luz del porche. Papá sabe que estoy aquí. Seguro le hubiera encantado verte. Pero hay muchas cosas pasando. Bajó la voz. Tú entiendes. Asentí. No entendía. Adentro un mesero pasó junto a mí cargando camarones sobre hielo. Se oía la voz de Tyler desde la cocina diciendo algo sobre acciones en la bolsa. Caroline se rió. Un primo tomó una foto cerca de la escalera donde mis botas alguna vez dejaron lodo que Laura limpiaba sin decir nada. Retrocedí hacia el sendero de piedra. Al moverme mi mano, rozó el marco de latón de la puerta, como si aún me diera equilibrio, como si aún me perteneciera. Ya no. Mándanos un mensaje la próxima, dijo Margaret, en voz baja, casi amable, para que podamos prepararnos. No respondí. Solo me di la vuelta. El valet no alzó la vista al pasar de nuevo junto a él. Seguía viendo algo en su celular, las piernas cruzadas, masticando una menta. En la gasolinera de la carretera 17 compré un café tibio y una bolsita de cacahuates. El cajero me dio el cambio sin mirarme a los ojos. Conduje en silencio hasta el motel sobre Old Farm Road, el mismo donde me quedé durante el proceso de selección para oficiales hace años. Habitación 12. El aire acondicionado aún hacía 2 clics antes de arrancar. La misma mancha de óxido en el espejo. La lámpara parpadeó una vez al encenderla. Me senté en la cama, me quité las botas, pero seguía con el uniforme puesto, mirando la carpetita que había tomado de la mesita del pasillo cuando nadie miraba. No fue robo. No del todo. Estaba medio escondida debajo de un anuncio de remodelaciones para patios. Eran papeles de propiedad. No estaban dirigidos a mí. En la tercera página, transferencia de propiedad, 428 Wilcox Ave Fideicomiso Familiar Whitlow, LLC Richard, Plastiles Tyler. Ni una sola mención de Laura. Ningún registro de mí. Al principio no sentí nada, ni pérdida ni traición. Solo un vacío raro, como cuando entras a un cuarto y olvidas qué ibas a buscar.
Me quedé mirando el papel hasta que las letras se mezclaron entre sí. Mi nombre alguna vez figuró en esa escritura. Laura lo había escrito a mano en su borrador de testamento para Erin la casa de la Puerta Azul. Me memoricé esa línea el año en que fui desplegada. Ahora la Puerta Azul estaba pintada de negro. Por la mañana alguien lavaría la entrada a presión y repondría las botellas de champán. Margaret limpiaría sus perlas y doblaría su chal. Papá tal vez diría en voz alta que la carne estaba demasiado roja. Tyler actualizaría el chat familiar. Nadie mencionaría a la mujer con uniforme que se quedó parada en la reja. Abrí mi bolsa táctica. Saqué la libreta verde que guardo entre las placas de identificación viejas y cartas que nunca envié. Las esquinas estaban dobladas por el calor y el tiempo. La portada tenía una marca de café deslavada de Alemania, una cafetería de hospital, siempre amargo y de 2 días antes. Abrí en una página nueva. La pluma tardó un momento en despertar. Luego escribí 3 palabras simples y sin adornos. No estoy en la lista. No las subrayé, no les puse círculo, no anoté la fecha. Cerré la libreta, la puse de nuevo en su lugar y apagué la luz. La habitación se quedó quieta. Nada pidió explicación. Hay un tipo de silencio que aprendes a cargar para que no suene cuando caminas. La mesa del rincón en la cafetería daba hacia la ventana. No la elegí por la vista, sino porque estaba fuera del paso. El café ya se había enfriado. Igual lo seguí tomando. La funda del vaso tenía una mancha con forma de huella, seguramente mía. Pasé el dedo sobre ella sin pensar. En el campo le decíamos memoria muscular. En casa se ve más como duda. Mi celular vibró una vez. Un nombre que reconocí. Uno que nunca guardé. No te esperábamos. Este es el evento de Tyler. Puse el teléfono boca abajo. No vibró de nuevo. No hizo ruido. Solo era un pequeño rectángulo negro cargando un significado de 1000 kilómetros de largo. Hubo un tiempo en que habría contestado, no para discutir, solo para explicar. Algo sobre los horarios de vuelo o que no quería ser una distracción. Antes creía que explicar las cosas las hacía menos duras. Antes creía muchas cosas. Cuando tenía 19 me aprendía los cumpleaños de todos. Compraba tarjetas con anticipación. Las ordenaba en el cajón del escritorio con post-its como recordatorios. A Tyler le gustaba el básquet, así que su tarjeta tenía una caricatura de aro y un chiste malo. Las de Richard siempre eran sobrias con relieve tonos neutros. Nunca comentó sobre ellas, pero igual se las mandaba, cada año. El año en que entré a West Point, escribí mi nombre en el pizarrón de la cocina antes de irme, junto hasta la fecha 15 de abril, día de presentación. Lucille lo borró antes de que terminara el fin de semana. Dijo que hacía que la cocina se viera desordenada. Planché mi propio uniforme en la habitación de visitas. Laura me había enseñado a hacerlo sin dejar brillo. Aún mantengo ese hábito. Puedes ayudar con la cena o poner la mesa, pero no lo hagas un drama. Así lo dijo Lucille la primera vez que regresé con permiso. Los manteles individuales ya estaban puestos cuando llegué. Tyler tenía su lugar entre nuestro padre y ella. Me quedé de pie junto al mostrador esperando una señal. Al final saqué una silla por mi cuenta al extremo de la mesa en la esquina más cercana al pasillo. Nadie levantó la mirada. Esa noche sirvieron salmón, no como pescado, pero igual me lo comí. Después limpié el lavabo mientras los demás veían un partido en la sala. Doblé la toalla de cocina en tercios. Laura siempre la doblaba a la mitad, pero Lucille había cambiado el sistema del cajón. Decía que dobladas a la mitad ocupaban mucho espacio. Cuando recibí mi primera mención honorífica, imprimí una copia y la metí por debajo de la puerta con el resto del correo. No quería una celebración, solo un reconocimiento. La siguiente vez que fui, estaba en la mesita lateral doblada a la mitad debajo de un menú de comida para llevar. Richard sirvió un vaso de té helado y dijo, «Bien, ahora trata de no lastimarte la próxima vez». Recuerdo que asentí, creo que sonreí. Me pareció suficiente. Tenía que serlo. Una vez después de una misión le llevé a Lucille una pulsera tejida por una mujer local en Irak. Hilos oscuros patrón discreto. Nada llamativo. Pensé que podría gustarle. La giró entre los dedos y luego la dejó junto a las servilletas. La voy a guardar en un lugar seguro.
Esta casa no es muy de accesorios. Nunca se la puso. Tyler consiguió un auto nuevo esa misma semana. Hubo carne asada en el patio Globos, una pancarta. Richard asó la carne. Lucille tomó fotos. Yo sostuve la jarra de limonada hasta que me dolió la muñeca. Nadie preguntó dónde había estado los últimos 6 meses. No los culpé. En ese momento no. Es que no es expresivo. Eso me repetía después de cada respuesta corta, cada mirada de reojo, cada fiesta donde mi nombre no aparecía en ningún brindis. Lo atribuía a la cultura, la reserva militar, los modales del sur, la brecha generacional. Cuando aceptaron a Tyler en la maestría, Lucille enmarcó la carta de aceptación. Estuvo sobre la repisa por meses. Mi comisión de West Point estaba en el cajón de mis calcetas. No quería que se arrugara. Una vez intenté preguntarle a Richard qué recordaba de la risa de Laura. No sé por qué lo saqué al tema. Tal vez sonó algo en la radio que me la recordó. No levantó la vista del periódico. Ella se controlaba. No le gustaba hacer ruido. Y luego pasó la página. Después de eso dejé de preguntar. La chaqueta que llevaba ese día en el café ya tenía los puños desgastados. No era del uniforme, solo era vieja. La manga izquierda aún tenía un hilo suelto casi invisible desde el día en que se enganchó en un clavo en una carpa de refugiados. Siempre pensé en arreglarla. Nunca lo hice. Hubo días en que traté de contar historias, cosas pequeñas, un chiste del entrenamiento, un error que cometí en Alemania. Sabía en los primeros 10 segundos si ya había perdido su atención. Tyler revisaba el celular. Lucille recogía los platos. Richard miraba por la ventana. «Haces que todo suene dramático», dijo Lucille una vez. «Creo que no sabes descansar. Me pasó un montón de sábanas para doblar». Dijo que eso le ayudaba a relajarse. Las doblé en silencio. Cuando tenía 10 años, Laura me regaló un diario con correa de cuero y una llavecita. Escribía notas para ella ahí después de que falleció. Solo fragmentos, lo que comía, lo que Tyler decía en la escuela, si Richard había sonreído ese día. La llave se oxidó cuando la dejé en la ropa sucia una vez. Nunca lo tiré, todavía lo cargo. No para escribir, solo para recordarme que alguna vez creí que ser vista era lo mismo que ser útil. El mesero rellenó mi taza sin preguntar. Asentí apenas. El café estaba más caliente de lo que esperaba. Lo dejé enfriar. Volteé el celular otra vez. Ningún mensaje nuevo. La pantalla seguía mostrando el último «No esperábamos que vinieras». Este evento es de Tyler. Antes solía releer mensajes como ese buscando el punto exacto en que había malinterpretado el tono. Esta vez no lo hice. Doblé la servilleta por la mitad, la coloqué sobre el borde de mi taza y empujé el teléfono hacia la orilla de la mesa. No había nada más que decir. No esta vez. Hay silencios que no están hechos para romperse. Algunos simplemente te dejan claro en dónde estás parada. A veces los espacios entre las personas dicen más que cualquier palabra. El disco duro hizo un clic al abrirlo, como si necesitara aclararse la garganta. Tenía un rayón en la carcasa desde que se me cayó al subir a un C-17. Siempre pensé en reemplazarlo, nunca lo hice. Fue lo último que respaldé antes de irme a Mosul. No porque creyera que importara, sino porque alguien me dijo que tal vez sí. Las carpetas estaban nombradas por año. Dentro de cada una subcarpetas con nombres de fiestas, eventos, apodos. Había una que decía «Visita de Erin, marzo». La abrí. 12 fotos. Ninguna mía. Un pastel. Un amigo de la familia cargando a un bebé. Tyler con saco sosteniendo un vaso. Richard junto al asador. Me acordé de ese viaje. Llevé una botella de vino alemán, lo suficientemente cara para quedar bien. Nadie la abrió. Se quedó sobre la encimera 2 días antes de desaparecer. En una foto la luz del comedor es demasiado intensa tiñendo los rostros de un amarillo raro. Al fondo una maleta negra recargada en el perchero. La mía. Recortada en la siguiente imagen. Abrí otra carpeta. Boda de Tyler y Caro. 216 archivos. Fui pasando las fotos hasta llegar a una toma amplia del salón de la recepción. Pues me encontré por accidente al borde izquierdo medio girada una charola cubriéndome parcialmente. Llevaba puesto el vestido azul marino que eligió Lucille. Dijo que era seguro y discreto. Traía botas debajo.
Nadie se dio cuenta. Alguien había subido un álbum de ese día a redes sociales. El pie de foto decía: todos los que la tarjeta navideña de los Whitlow del año pasado apareció en un boletín para exalumnos. Yo no estaba suscrita, pero alguien me la reenvió. La foto fue tomada junto al roble del patio trasero. Richard, Lucille, Tyler, Caroline. Bufandas a juego. Reconocí al perro el rescatado de Tyler. Se llamaba Scout. Una vez me ladró y ellos dijeron en broma que tenía buen instinto. La tarjeta decía: con todo nuestro cariño, la familia Whitlow. Ese año envié un paquete. Nada costoso. Solo calcetas, un rompecabezas y una nota escrita a mano. Nadie mencionó haberlo recibido. Tal vez se perdió. Tal vez no. Al entrar al portal de exalumnos, apareció un video en la página principal, una recopilación de la gala del 20º aniversario de West Point. El rostro de Tyler llenó la pantalla brevemente. Dio un discurso. El rótulo bajo su nombre decía: Tyler Whitlow, consultor Whitlow Strategic Group. Lucille apareció junto a él con una copa de vino. Se inclinó justo cuando pasó la cámara. Su voz sonó cortante pero clara. Bueno, Tyler siempre ha sido el exitoso de la familia. Yo no aparecí en el video. Cerré la pestaña. Recordé la primera vez que gané algo. Fue en quinto de primaria, un concurso nacional de ciencias. STEM antes de que fuera una moda. Llegué a casa con un certificado enmarcado en plástico. Laura me tomó una foto en la entrada. Ese día hizo jugo de naranja y me dejó tomarlo en una copa de vino. Richard estaba en la puerta leyendo el correo. Tyler acababa de ser elegido para el equipo estatal de básquetbol. Richard no preguntó por el certificado. Puso una mano en el hombro de Tyler. Eso sí vale la pena presumir. Guardé el marco en mi closet durante años. Nunca lo colgué. La pared ya tenía demasiados agujeros. La última vez que estuve en la sala de esa casa, la pared detrás del piano tenía una nueva distribución. 3 retratos tomados profesionalmente montados sobre passepartout de lino. Uno mostraba a Richard y Lucille sentados con las manos apenas tocándose. El segundo, Tyler y Caroline al aire libre con hojas otoñales perfectamente acomodadas. El tercero, Tyler solo brazos cruzados, sonrisa casual. Su título enmarcado al lado. Ya no quedaba espacio. Una vez pasé el dedo por el borde de uno de los marcos cuando nadie miraba. El vidrio estaba limpio, sin polvo. Cuando pregunté por la foto de boda que faltaba, la que Laura solía tener junto al librero Lucille, no dudó. No combinaba con los marcos nuevos, dijo. Después me entregó un montón de toallas de cocina como si no hubiéramos dicho nada. Me acordé del librero viejo ese que Laura me dejaba organizar por colores, no por orden alfabético. Decía que no tenía sentido, pero me hacía feliz. Cuando ella falleció, Lucille lo reacomodó. Donó la mitad de los libros, sustituyó los demás con adornos, un pajarito de cerámica, un reloj de arena vacío. Una vez encontré el reloj de arena acostado de lado. La arena ya se había asentado. En el pasillo solía haber una pared con fotos. Tyler y yo en nuestro primer día de clases. Laura cargándome en la feria. Una foto de los 4 tiesos pero sonriendo. Lucille dijo que el arreglo se veía anticuado. Pintó la pared de gris apagado y colgó un espejo en su lugar. Ahí estás tú, dijo una vez señalando el espejo. No lo dijo con ternura. Esa noche me senté en el cuarto de visitas mirando una fila de ganchos junto a la puerta. Uno tenía una chamarra de mezclilla con las iniciales de Tyler bordadas adentro. La mía había desaparecido desde hace años. Solía colgarla junto al impermeable de Laura. Los ganchos se veían demasiado limpios, como si nadie los hubiera tocado en mucho tiempo. No sé en qué momento dejé de salir en las fotos. Tal vez no fue una decisión. Tal vez fue un desvanecimiento lento, como una marca de agua tan tenue que no notas su ausencia hasta que ya no está. No es lo mismo que te recorten de una foto a que nunca te hayan enmarcado. Cerré la laptop y dejé la mano sobre la tapa. Estaba tibia bajo mi palma. El cuarto seguía en silencio. Nada se movía. No seguí navegando. No busqué mi nombre. No volví a ver el video. Simplemente me quedé ahí consciente del peso de un recuerdo que ya no era compartido. La gente cree que las cosas desaparecen con ruido, incendios, robos, escándalos.
pero a veces lo que te quitan lo hacen con tinta. No tenía pensado parar en la oficina de registros. Ese desvío no estaba en el plan y el GPS del carro rentado no se había actualizado en años. Aún así me metí al estacionamiento, aparqué entre dos camionetas con calcomanías de campañas viejas y me quedé un momento mirando el edificio. Adentro las luces fluorescentes zumbaban como si llevaran semanas queriendo rendirse. El piso de mosaico tenía ese gris institucional que nunca se ve limpio. En la pared un letrero decía «Registros públicos», división de títulos con letras que ya empezaban a despegarse. Una mujer en el mostrador llevaba una placa que decía Bev. Sus uñas eran cortas y cuidadas como alguien que teclea mucho, pero no se preocupa por pintárselas. Le pasé un papel con la dirección. Está buscando la escritura, asentí. Tecleó con 2 dedos, lento pero firme. Luego giró la pantalla hacia mí. La propiedad se transfirió hace 3 años. Hubo una disputa por el testamento. Luego un traspaso silencioso. Ahora está a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, Whitlow Strategic Holdings, LLC. Señaló un PDF. 2 nombres Richard Talbot. Hizo clic otra vez. Tu nombre no aparece en la cadena. Fue eliminado en la revisión. No pregunté nada. Imprimió los documentos, los engrapó 2 veces y me los entregó por encima del mostrador. Parece que todo está finalizado. Se archivó bajo el acta 14P, traspaso limpio sin impugnaciones posteriores. Pausó. ¿No te notificaron? Doblé los papeles una vez luego, otra cuidando que los bordes quedaran parejos. No esperó respuesta. Al salir, el aire olía a lluvia vieja y a algo metálico. Guardé los papeles en mi bolso. El cierre se atoró. La última vez que vi el testamento original, yo todavía llevaba uniforme. Laura lo había doblado en tercios y lo metió dentro de un ejemplar de hojas de hierba. La página estaba marcada en «Oh yo, oh vida». Nunca explicó por qué. No hizo falta. El testamento era sencillo. Ella me dejó la casa. No porque yo se la pidiera, no porque me lo debiera. Solo porque sabía que iba a necesitar algo firme cuando el suelo se viniera abajo. Rachel Green seguía guardada en mis contactos como legal, herencia. No le hablaba desde hacía 6 años. Cuando respondió su voz no había envejecido. No me digas que estás llamando por una cláusula de reenganche, dijo con una risa breve. No respondí. Ella llenó el silencio. ¿Qué pasa, Erin? Le conté la versión más seca. Las hojas impresas. La S de RL. La ausencia. ¿Quieres pelear? No. Todavía no. Esperó. Solo quiero entender cómo me borraron tan limpiamente. Su tono cambió. Esa casa era de tu madre. Para sacarte oficialmente tuvo que haber una revocación formal. Consentimiento. O silencio. No dije nada. Rachel suspiró. Mándame los papeles. Yo lo reviso. Pero si lo hicieron bajo un fideicomiso estratégico, esto no fue un error. Colgué. De vuelta en el hotel, extendí los documentos sobre el buró. 4 páginas. Letra legal. Encabezados de sección. Firma notariada, al final R. Whitlow. Luego otra T. Whitlow. La cláusula que más dolía no era la que hablaba de la propiedad. Era una línea que anulaba asignaciones previas en caso de impugnación, incumplimiento o interrupción en la continuidad del vínculo familiar. Esa frase se repetía en mi mente. Interrupción en la continuidad del vínculo familiar. La volví a leer, una y otra vez. Mi nombre no fue eliminado porque yo los rechazara. Lo fue porque ellos decidieron que yo ya no pertenecía. No hubo llamada, ni correo, ni una charla formal en la sala con manos entrelazadas y puntos impresos. Nada de Richard, ni un aviso de Tyler, ni una explicación medida de Lucille. Solo una eliminación tan precisa que no dejó rastro. 3 años. Traté de recordar qué hacía yo cuando presentaron el cambio. Estaba destacada en Baviera. Jornadas de 14 horas ejercicios antes del amanecer, un frío que se metía en los huesos. Ese año recibí una tarjeta de cumpleaños sin remitente. Un mensaje impreso sin firma. Recuerdo haber pensado al menos alguien se acordó de la fecha. Me senté al borde de la cama mirando la costura de la alfombra. La casa tenía una puerta trasera que siempre se atascaba si no levantabas primero la manija. Laura nunca la arregló. Decía en broma
que una puerta que te hace esforzarte cuesta más trabajo azotar. Una vez volví de permiso y le traje un reloj de cocina desde Seúl. Tenía forma de tetera y sonaba con un campanazo suave cada hora. Richard dijo que era cursi. Desapareció una semana después. La carpeta sobre el buró reflejaba la luz amarilla de la lámpara. Una esquina empezaba a levantarse. Laura solía subrayar cosas en los libros y escribir sí en los márgenes. Me quedé esperando alguna marca, una anotación, una duda, una huella de otra mano. No había nada. Los papeles estaban demasiado limpios. Toqué la línea de la firma, seguí la tinta con el pulgar. Se había hecho con intención. No fue descuido, ni negligencia. Una casa no son solo paredes. Es el último lugar donde alguien pronunció tu nombre como si importara. Volví a doblar los documentos. Esta vez sin cuidado. No los metí de nuevo en mi bolso. Los dejé sobre el escritorio, los bordes desalineados. Me quedé quieta escuchando el zumbido suave del minibar, el tic del reloj de pared que no le pertenecía a nadie. No era rabia, no era pérdida. Era la quietud que queda cuando alguien más toma una decisión por ti sin tu voz. Y lo único que queda es reconocer el silencio que vino antes. Antes pensaba que el silencio era algo pasivo, lo que queda cuando se acaban las palabras. Ya no creo eso. Llamaron mi nombre en segundo lugar. Ni primero ni último. Solo lo bastante al centro como para olvidarse. Me levanté, caminé exactamente 9 pasos hasta el frente, hice una pausa, recibí la insignia con una inclinación y regresé. Mi uniforme de gala no tenía pliegues, mis zapatos no tenían polvo. Los aplausos fueron breves, educados, ensayados. Nadie en el público se levantó por mí. Nadie apuntó una cámara hacia el escenario. Antes dolía más de lo que duele ahora. Después alguien me preguntó si quería una foto. Dije que no. Ya sabía cómo se vería hombros rectos, la medalla brillando, la mirada firme, y un espacio vacío detrás de mí donde debió estar mi familia. Manejé de regreso sola desde la base. Tomé la ruta larga atravesando colonias con porches y decoraciones de Halloween que aún colgaban de los arbustos. Me detuve en un semáforo donde un señor mayor cruzaba despacio sin mirar al frente ni una sola vez. En el departamento vacié mis bolsillos uno por uno, la invitación con el escudo. Un ticket de una cafetería a la que nadie regresa 2 veces. Una servilleta doblada que usé para limpiarme el labial de los dientes. Lo último que puse sobre la mesa fue la fotografía. Tamaño cartera, bordes gastados, una versión más joven de mi papá, con el uniforme impecable, las manos detrás de la espalda, la expresión tallada en piedra. La conservé por años, no sé por qué. Tal vez pensaba que si cargaba con la versión de él que yo admiraba, me protegería de la que me miraba sin verme. Abrí el cajón junto al sillón y metí la foto. No fue por enojo, no la rompí, no la quemé. Simplemente dejé de necesitarla. Esa noche el celular vibró una vez. Tyler. Su nombre apareció sin vista previa, solo un recuadro gris. Lo abrí. Supe que andabas por aquí. Lo mínimo era avisar antes de llegar al evento de papá. Sin puntuación. Solo ese tono seco de quien disfraza el control como si fuera cortesía. Lo leí 2, tal vez 3 veces. No respondí. Toqué su nombre, lo mantuve presionado y seleccioné eliminar contacto. El teléfono no preguntó por qué. Al día siguiente me llamó Margaret. Dejé sonar una vez antes de contestar. No saludé. Erin empezó. Creo que ya te diste cuenta, esto no ha sido fácil para ninguno. No dije nada. Cada quien tiene su lugar, siguió como si asignara sillas en una mesa a la que ya no estaba invitada. Tal vez el tuyo simplemente era en otro lado. Pude oír que se movía algo del otro lado. Una pulsera quizá tintineando contra un vaso. Estoy de acuerdo. Colgué. A la mañana siguiente me senté frente hasta la computadora. La pantalla abierta con un borrador en blanco. La línea del asunto se escribió sola. Terminación de participación en el fideicomiso familiar. Erin Whitlow. No usé términos legales ni frases pasivo-agresivas. No mencioné lo que era justo. No pedí nada. Solo dejé claro que a partir de ese momento ya no formaría parte del fideicomiso residual de la familia. Renuncié al interés sobre muebles, cuentas o cualquier liquidación. No solicité respuesta.
Antes de enviarlo, releí la última línea: que se queden con los muebles. Yo me quedo con el silencio. Eso lo dejé. Hay un anillo viejo que a veces me pongo. Laura lo dejó dentro de un sobre sin nota. Le falta la piedra. El aro está desgastado, pero nunca se oxida. Lo giré en mi dedo mientras veía cómo se enviaba el mensaje. No sentí orgullo. No sentí nada que tuviera nombre. Solo la satisfacción callada de no entrar a un lugar cuando la puerta ya estaba cerrada. Herví agua y preparé té que no tomé. La taza se quedó intacta hasta que se enfrió. Y eso me pareció justo. El silencio, he aprendido, no es la ausencia de una pelea. Es negarte a representar el papel que otros escribieron para ti. Y ese fue el día en que elegí el mío. No me di cuenta de lo ruidosa que había sido mi vida, hasta que lo único que escuché fue el zumbido de un frigobar y el golpeteo lejano de las tuberías detrás de unas paredes delgadas. El departamento estaba sobre una panadería que cerraba antes del atardecer, y junto a una tienda de antigüedades donde desde el primer día que firmé el contrato, un perro de porcelana nunca se había movido de la vitrina. Había una ventana orientada al sur, una cama que no rechinaba al darme la vuelta y una tetera de loza con el mango cuarteado. Todos los días servía agua en ella, no por el té, sino porque el vapor que salía hacía que el silencio se sintiera menos vacío. Desempacé con calma 2 bolsos y una caja con cinta que decía medallas, no importa. La guardé debajo de la cama sin abrirla. Coloqué el mapa frente a la puerta. No era un póster brillante, sino un mapa de campaña plegado de mi primer despliegue. Todavía olía levemente a arena y grafito. No lo colgué para recordar la guerra. Lo colgué porque allá nadie me pedía explicaciones. Sobrevivir bastaba. El primer correo que escribí no fue para pedir trabajo. Fue una solicitud de beca para una organización que todavía no había terminado de imaginar. Algo para mujeres que habían servido y que regresaron a cocinas, tribunales, salas de espera, cargando pedazos del campo que nadie más podía ver. No sabía si alguien leería el formulario, pero ese no era el punto. Volví a hacer listas, no de compras ni de pendientes, sino de frases que algún día quería decir en voz alta. Cosas como: no soy difícil, no voy a suavizarlo. Silencio no significa ausencia. Escribía 3 asociaciones para explorar posibles colaboraciones. Borré uno antes de enviarlo, reescribí otro 2 veces y mandé el tercero sin releerlo. Ese día no revisé si tenía respuestas. Solo necesitaba sacar el peso del pecho y dejarlo fuera en la pantalla. Una tarde recibí un documento legal reenviado por una notaría en Charleston. Era una notificación formal que confirmaba la redistribución final del fideicomiso. Había una nota adjunta sin firma. Con esto se concluyen todos los asuntos pendientes relacionados con su reclamo. Le deseamos claridad en lo que viene. Lo imprimí, lo doblé, lo puse debajo de la base de un florero que compré por 120 pesos en la tienda de abajo. Esa noche compré un pequeño ramo de rosas blancas. No era una fecha especial, no era para adornar. Solo porque los pétalos se veían limpios y quería algo que suavizara los bordes de la mesa de metal. Corté los tallos con unas tijeras viejas, los acomodé en el florero y me hice hacia atrás. Uno de los pétalos se desprendió casi de inmediato, curvándose hacia adentro mientras caía. No me agaché a recogerlo. Más tarde, alguien de la panadería golpeó el techo con un palo 2 veces. Un recordatorio suave de que el edificio era viejo y el sonido se filtraba. Cerré la llave del fregadero. Dejé que regresara el silencio. No extrañaba la casa en Charleston. Lo que extrañaba eran los espacios que yo creía míos. El cajón de la cocina donde guardaba mis cucharitas medidoras. El lado izquierdo del columpio en el porche. El apagador del pasillo que usaba sin pensarlo. Pero recordar no es lo mismo que poseer. Una vez Lucille me dijo durante una cena familiar que yo no aportaba mucha dulzura a una habitación. Su tenedor no se detuvo entre bocados. No lo dijo como una queja. Era, según ella, una observación. No respondí. Ni siquiera recuerdo haber tocado mi plato después de eso. Tyler me dejó un mensaje de voz hace años cuando recibí una mención honorífica. Lo único que conservé fue esta parte. Sabes, hay quienes avanzan a la fuerza. Otros simplemente encajan mejor.
No lo dijo como insulto. Eso fue lo que lo hizo peor. En Austin nadie sabía mi nombre a menos que yo lo dijera. La mujer de la oficina postal me decía señora, con el mismo tono que usó para el hombre delante de mí que enviaba puros. Me gustaba eso. Algunas mañanas caminaba una cuadra más de lo habitual, solo para pararme bajo un árbol sin hojas, con vainas secas que sonaban suave cuando el viento pasaba. Nadie más parecía notar el sonido, por eso sentía que era solo mío. Había un suéter gris que empecé a usar por las noches, desgastado en los codos con un puño más flojo que el otro. Había sido de mi mamá. Ella solía ponérselo cuando leía en la sala de estar. Lo guardé porque la tela aún conservaba un leve aroma a lavanda de esos sobres perfumados que solía meter en los cajones. El olor casi se había desvanecido ya, y de algún modo eso también se sentía correcto. Para el final de la semana dejé de revisar el celular buscando nombres que ya ni siquiera tenía guardados. No había mensajes de voz, solo un recordatorio de actualización del sistema y una llamada automática de una fundación pidiendo donativos a nombre de alguien más. Puse la mano alrededor de la taza de té y sentí cómo el calor se asentaba en mi palma. No importaba si lo tomaba o no. El calor era suficiente. La habitación está solte. La habitación estaba en silencio no porque no pasara nada, sino porque por primera vez no necesitaba ser escuchada para existir. Y cuando cayó el segundo pétalo de rosa despacio en silencio, lo dejé donde había caído. Las voces familiares suenan distintas cuando llegan demasiado tarde. El teléfono se iluminó a las 6:42 p.m., justo después de que cerré mi computadora por la noche. El nombre en la pantalla seguía igual. Aún decía Maggie, aunque todos ahora le decían Lucille. Dejé que sonara una vez, 2 veces y luego presioné rechazar. Minutos después envió un mensaje de texto. Tu discurso fue poderoso. Tal vez te juzgamos mal. Lo leí 2 veces. Los puntos suspensivos decían más que la palabra poderoso. Abajo venía la segunda parte. Sería bueno que la familia se viera unida otra vez. Ya sabes por el legado. Legado nunca fue mi palabra. Es lo que la gente usa cuando no quiere decir foto para aparentar. Una semana antes hablé en un pequeño panel para veteranas que transicionan a puestos civiles de liderazgo. Mi intervención duró menos de 10 minutos, voz tranquila, traje sencillo, sin presentación. Alguien lo grabó con su celular y recortó un momento donde dije regresar no significa volver al mismo lugar. Ese clip terminó en una página de apoyo a veteranos. 10,000 vistas, 2 artículos, unos cuantos correos amables de desconocidos. Ninguno preguntó si mi familia había asistido. A la mañana siguiente abrí el buzón de voz de Tyler. No había saludo. Escuché que estás haciendo un trabajo impresionante de acercamiento. Eso está bien. Ya que todos estamos intentando llevarnos mejor, quizá podríamos hablar sobre la distribución del patrimonio. Hay un terreno cerca de Charleston del lado de mamá. Podría valer la pena revisarlo. Ya sabes ahora que todo se está calmando. Su voz nunca perdía ese tono medido como si leyera un guión en el que no creía del todo. No mencionó los discursos ni a mí realmente, solo negocios. Ese mismo día una reportera se puso en contacto con el correo de la fundación. Estaba trabajando en una nota sobre el servicio militar intergeneracional y ya había hablado con Richard y Tyler. Pintaron un cuadro 3 generaciones de servicio, fortaleza y resiliencia. Quería completarlo con la voz de una mujer. No respondí de inmediato. Volví a leer el asunto 2 veces, celebrando el legado de los Whitlow. Esa palabra otra vez. A la mañana siguiente me paré frente al closet con un gancho en la mano. El saco azul marino que usé en Fort Sam todavía tenía la línea marcada. Pasé los dedos por el puño, un hilo suelto, apenas visible a menos que uno lo buscara. No lo corté, solo lo presioné contra la costura. Durante la comida llamé a la reportera. 5 minutos, tal vez 6, le agradecí. Rechacé con cortesía. No soy la imagen que usted busca, le dije. Y no tengo por qué ofrecer simetría. Guardó silencio un segundo demasiado largo, luego carraspeó y terminó la llamada. Más tarde abrí el cajón donde guardo la pequeña caja de madera de mi mamá. Dentro, la misma tarjeta doblada. Para mi hija por 6. Como hasta hija por siempre.
Su letra había cambiado hacia el final más apretada, más delgada. Alguna vez seguí la tinta con la yema del dedo tratando de entender lo que quiso decir. Ahora solo cerré la tapa. Esa tarde Lucille volvió a llamar. Esta vez contesté. Hablaba como alguien que ensaya la calidez vocales redondeadas, ritmo lento. No hubo disculpa. La gente cambia, Erin. Las familias evolucionan. No siempre lo hacemos bien a la primera. Luego una pausa. Tu hermano, él está intentando. Cree que ayudaría si la familia se mostrara más unida. Para entrevistas, artículos en la comunidad. Esas cosas importan, nos guste o no. Estaba en la cocina viendo la taza a medio terminar sobre la barra. Una mancha pálida se había formado cerca del fondo donde había reposado demasiado tiempo. Nunca quisimos excluirte, dijo. Pero no todos encajan en el mismo encuadre. Eso no es crueldad, es claridad. Claridad. Pude haber respondido. Pude haber preguntado por los años sin llamadas, por las decisiones tomadas detrás de puertas donde nunca me invitaron a tocar. Pero el silencio hizo lo que las palabras no podían. Antes de colgar, añadió, nunca es tarde para volver, si estás dispuesta a ceder. No respondí, no en ese momento. Esa misma noche salí al balcón. El aire estaba fresco. Un perro ladró a lo lejos una sola vez y luego cayó. Abajo las luces de la panadería ya se habían apagado, pero el olor a azúcar todavía flotaba leve en el callejón. Revisé mi celular. 5 llamadas perdidas en los últimos 3 días. 2 de Maggie, una de Tyler, un número desconocido, una de Rachel la abogada. Solo esa última importaba. El buzón de voz de Rachel era breve. Una pregunta y luego una línea que se me quedó clavada. No tienes que explicar el silencio. No devolví la llamada. No esa noche. En cambio, regué el romero junto al barandal. Había empezado a crecer de lado, inclinándose hacia la única luz que encontraba. Moví un poco la maceta no para enderezarla, sino para darle espacio. Luego me senté, dejé que la espalda se acomodara en la silla metálica y exhalé una sola vez. Ya no quedaba peso. Solo el sonido de la ciudad sin pedirme nada. Y eso al fin se sentía como mío. Es extraño lo silenciosa que suena la claridad cuando llega sin anuncio. El sándwich sabía a lo que era simple sin procesar hecho con mis propias manos. Pan integral, pavo mostaza y arúgula que enjuagué esa mañana en un colador blanco despostillado que encontré en una tienda de segunda. Lo comí despacio en el borde de mi escritorio compartido, cuidando no dejar migas sobre la carpeta marcada Propuestas de fondos preliminares. Trabajamos en un edificio viejo cerca de South Lamar, mitad oficina, mitad caos esperanzado. Desde mi rincón solo se ve la pared del otro lado del callejón. Enredaderas se aferran al ladrillo como si tuvieran algo que demostrar. La mayoría de las mañanas, los ingenieros más jóvenes llegan primero con café en mano y gafetes colgando. Me asienten al entrar, pero casi no hablan, salvo por temas de servidores o juntas. Me gusta así. Ahora tengo un corcho detrás de mi silla. Lo colgué sin planes de usarlo mucho. Pero en un cuadro justo en el centro, escribí una frase con marcador permanente el mes pasado: no tienes que demostrar tu dolor para merecer paz. Nadie ha preguntado por ella. Ojalá nunca lo hagan. Esa tarde pasó un hombre llamado Everett. Llevaba un saco que aún tenía el doblez de tienda sobre el hombro y me entregó una presentación con demasiadas diapositivas y pocos detalles. En la página 9 mencionaba una fundación que reconocí. Mi padre fue parte de su consejo alguna vez. Nos interesa colaborar con proyectos que reflejen continuidad, un arco narrativo, digamos. Cerré el folleto antes de que terminara la frase. Que conozcas a mi padre no significa que me conozcas a mí. Parpadeó 2 veces y se movió incómodo en la silla. No me disculpé por interrumpir. Lo acompañé a la puerta con facilidad ensayada. Mis zapatos no rechinaron en el piso. La puerta se cerró con un clic tras él y lo vi alejarse por la ventana con los hombros más tensos de lo que llegaron. Unas horas después, Callie, una de nuestras pasantes, levantó la vista de su pantalla y frunció la nariz. ¿Y para qué sirve todo esto de las ONGs, la neta? No lo dijo con crueldad, solo con juventud. Le pasé la engrapadora que no encontraba y la miré a los ojos por medio segundo. Para que nadie se sienta borrado y aún así tenga que dar las gracias, dije.
Bajó la mirada después de eso. No insistí. En la sala de descanso el hervidor eléctrico chisporroteó. Serví agua sobre la misma bolsita de té negro que he usado durante años. Al sacarla el hilo se rompió un poco y la esquinita del papel se dobló hacia adentro. No lo alicé. Lo vi encogerse y oscurecerse en el borde de la taza. De vuelta en mi escritorio había llegado un sobre cartulina color marfil delgada casi sin peso. Pasé el pulgar por debajo de la solapa y desplegué el aviso adentro. Casa Lucille, certificado de constitución aprobado. Sin sello, sin fanfarrias. Solo una línea de texto en un idioma, que ahora entiendo legal, callado, definitivo. Me quedé viendo el encabezado más de lo necesario. Ese nombre lo había elegido yo no para reconciliar, sino para contrastar. Ella siempre prefirió las apariencias, yo las estructuras. Ahora ese nombre le pertenecía a una organización hecha para mujeres sin lugar en ninguna mesa, especialmente esas donde los cubiertos siempre apuntaban hacia el futuro de alguien más. La habitación no cambió, el aire tampoco. Pero algo en mi espalda sí. Me senté un poco más recta, no más alta, solo más firme. A las 4:18 p.m. llegó un correo de Helen Brooks, una coordinadora de subvenciones voluntaria, a la que vi solo 2 veces, pero en quien confiaba más que en la mayoría. Sin emojis, sin signos de exclamación. Solo un asunto, empieza. No respondí de inmediato. Minimicé la ventana y abrí una hoja de cálculo. Las pestañas de colores parpadeaban como un pulso. Los números siempre han tenido sentido de una forma que las personas rara vez logran. Para las 6, casi todo el equipo se había ido. Mochilas colgadas de un hombro, teclados en silencio. Alguien dejó una barra de granola en mi escritorio seguramente creyendo que me salté el almuerzo otra vez. No los corregí. Afuera el atardecer ya se había instalado y me quedé sentada un momento más con la mano descansando suavemente sobre el borde del corcho. La textura dejó pequeñas marcas en mi piel. No la aparté. El teléfono vibró una vez sobre el escritorio, sin nombre, solo un número con LADA de Charleston. Le di la vuelta hasta la pantalla sin mirar. Este ya no era un día para ellos. Ya no era una vida moldeada por lo que no decían o decían demasiado tarde. Tenía trabajo que hacer, archivos que revisar, un pequeño grupo de mujeres esperando la confirmación de nuestro primer retiro en San Marcos. No buscaban un legado. Estaban construyendo algo que pudieran pasarse entre ellas sin vergüenza. Abrí un nuevo documento y escribí un nombre en la parte superior. No el mío, el de ellas. No lo puse en negritas, no lo centré, solo comencé. Algunos regresos no requieren invitación, solo cierre. Caminé por la entrada sin detenerme. Nadie me miró directamente, pero varios notaron mi presencia. El silencio no fue inmediato. Llegó poco a poco como neblina bajando sobre el campo. No había vuelto hacia esa casa desde que pintaron las contraventanas de un tono más claro. Alguien había plantado hortensias en la entrada. No combinaban con la tierra. El saco me quedaba perfecto. Entallado color carbón sin insignias, sin gafete. Solo tela suave y un bolsillo interior donde reposaba el sobre doblado una vez apretado. Lo había sostenido tanto que la orilla se suavizó. El cierre no estaba pegado, solo metido con cuidado. Pasé junto a una mujer con una copa de champán y a un niño con zapatos de charol que arrastraba un listón sobre el piso de madera. La música era grabada a piano que intentaba sonar como memoria. No lo lograba. Richard estaba cerca de la chimenea conversando. Su voz aún tenía ese leve tono ascendente al final, como si todo lo que decía necesitara aprobación final. No lo interrumpí. Me coloqué a un paso de distancia, esperé la pausa entre frases y le extendí el sobre. Lo tomó automáticamente como si fuera una tarjeta. No dije nada. Me hice hacia atrás. 1 metro fue suficiente. Lo abrió de inmediato, ahí mismo, sin moverse. Sus manos se movían más lento que antes. Sus labios se apretaron al leer. No alzó la vista hasta la segunda hoja. Ahí se asentó el silencio. Una mujer tosió. Otra susurró. ¿Qué es eso? Él no respondió. Tyler apareció a su lado no por preocupación, sino por cálculo. ¿Esto es una broma? Mantuve la mirada firme. Puedes quedarte esta noche, dije, pero mañana me entregas las llaves. Nadie rió, nadie alzó su copa.
Un niño derramó ponche cerca de las escaleras y la mancha se fue extendiendo sobre la alfombra color crema. Me giré antes de que llegara a mis zapatos. No di otro sorbo, ni miré hacia el retrato familiar junto al piano ese en el que antes aparecía en la esquina izquierda recortada desde el hombro. Ya lo habían cambiado de lugar. Nadie me siguió hasta la puerta. Afuera el aire era frío pero no hiriente. De vuelta en casa dejé el celular boca abajo en el estante. Se encendió 2 veces durante el camino, ambos mensajes de números que no tengo guardados. No los abrí. No era necesario. Abrí el cajón del escritorio y saqué el formulario de cambio de nombre que había llenado semanas atrás. Todo con tinta, sin correcciones. Al final marqué la casilla No solicitar publicación. Justo debajo en el espacio para la razón escribí restauración. No venganza, no reconciliación. Solo recuperar lo que alguna vez fue mío y me quitaron. A la mañana siguiente lo entregué sin ceremonia. No subí ninguna foto. No firmé con adorno. Solo mis iniciales. Solo la fecha y la hora. A la hora de la comida, Helen del comité de becas me mandó un contrato. Lo firmé entre mordidas de pera y queso cheddar fuerte sobre una servilleta que decía resiliente en letras doradas casi invisibles en la esquina. No elegí la servilleta, venía con el sándwich. Después reacomodé los libros del estante. Uno sobresalía Manual de Operaciones, Unidad Médica de la Tercera División. Aún olía vagamente a cinta vieja y sol de desierto. No lo guardé. Lo dejé inclinado inconcluso. Nadie preguntó por qué fui a la fiesta. Nadie necesitaba hacerlo. Una voz antigua se escuchó en mi mente, no un recuerdo, sino algo más bajo. Debiste preguntar antes de aparecer, no esta vez. Esta vez llegué como la dueña, no como la hija, no como la soldado, no como la carga que mantenían fuera de equilibrio. Esa noche una carta se deslizó bajo mi puerta, sin sello, sin remitente. La letra era familiar como lo son las sombras reconocibles, solo cuando uno deja de intentar. No queríamos lastimarte. Sin firma. La doblé una vez, luego otra. No la quemé, no la guardé. No dejé que hablara más fuerte que mi silencio. Al anochecer, la luz de la cocina titubeó una vez antes de estabilizarse. Preparé té con lo último de las hojas sueltas en la lata azul. Ya estaban secas. Las dejé reposar demasiado. La amargura le iba bien a la taza. No le puse azúcar. No todo tiene que ser fácil de tragar. Bebí despacio mirando el sobre de devolución que venía con la confirmación del título de propiedad. Siempre ofrecen la opción de retractarse. No la necesitaba. Hay cosas que una vez recuperadas no necesitan defensa. Guardé el documento. Dejé que el sobre cayera al bote de reciclaje. No lo tiré. Lo solté. Y eso fue suficiente. No hubo portón que se abriera ni claxon de la mañana, ni tabla de firmas esperando mis iniciales. Desperté sin que nadie me lo pidiera. El aire contenía quietud, no silencio. Me senté despacio no por dolor, sino por permiso. De ese que antes esperaba usando uniforme en juntas en cocinas, donde otra persona servía el café primero. La tetera ya estaba tibia sobre la estufa. Las había llenado anoche y lo olvidé. La de porcelana de Laura con una grieta fina cerca del pico. Nunca traté de repararla. Lavé la taza de ayer, mis dedos rozaron el borde donde una mancha persistía incluso ante el lado áspero de la esponja. El piso crujió igual que cuando tenía 9 años. Entonces pensaba que eso significaba que algo estaba mal con la casa. Ahora creo que solo significa que recuerda. Un suave murmullo venía de afuera. Por la ventana lateral vi a Missy inclinada sobre la tierra, arrancando malas hierbas como si fueran hilos. Dani estaba cerca hablando en voz baja con una mujer nueva. No escuché su nombre. Estaba agachada junto al huerto con las manos tensas, esperando que le dijeran que lo hacía mal. Dani no la corrigió. Solo extendió la mano, removió un poco la tierra y asintió. En la esquina de la cocina, un pastel pequeño descansaba sobre el alféizar de la ventana. Betún amarillo claro. Letras temblorosas decían, hoy no tienes que ser fuerte. No revisé quién lo dejó, no importaba. Ahora donde antes colgaba la vitrina del rifle, hay un corcho con papeles de colores sujetados con tachuelas horario semanal, preparar comida, barrer el porche, cuidar el jardín.
se rota equitativamente, sin rangos, sin excepciones. Anoté mi nombre en el espacio del lunes para barrer. Nadie se dio cuenta. Ese era el punto. Durante el desayuno encontré una carta escrita a mano entre el periódico y la lista de entregas del día. La tinta estaba corrida en una esquina como si quien escribió hubiera apretado mucho la pluma. La dirección de remitente decía El Paso, pero la letra se sentía más vieja, como de alguien que alguna vez firmó órdenes, luego facturas y después nada durante mucho tiempo. Estimada Sionnuala Whitlow, no sé si califico para estar aquí. No estoy rota, pero ya me cansé de fingir que no lo estoy. Serví en el 96 y otra vez en el 2002. Y luego volví a nada. Duermo bien, pero no descanso. Mi hija solo me llama cuando necesita que le arregle el coche. Ya dejé de hacerlo. No busco sanar. Solo espacio. La doblé una vez y la coloqué dentro de la caja de cedro que decía Sigue adelante. La tapa se cerró sin hacer ruido. Aún no respondo. Hay cartas que deben quedarse un rato junto al pecho antes de que las manos sepan qué hacer. Afuera el sol tocaba solo el lado este de la casa. El resto seguía esperando. Salí con la escoba. Los escalones tenían hojas del nogal. Hojas viejas aún secas enrolladas hacia adentro como si se hubieran enfriado mientras dormían. Barrí sin prisa. Cada pasada de las cerdas parecía una frase sin punto final. Pasó una camioneta, frenó un poco y siguió de largo. Lynn cruzó detrás de mí cargando una colcha doblada y dijo sin detenerse, «¿Ya no te ves cansada?» No respondí. No estaba segura de cómo se ve el cansancio ahora. Adentro, cerca de la despensa, un radio pequeño reproducía una grabación de alguien leyendo poesía. Una voz desconocida pronunció lentamente, «A veces la victoria está en no tener que alzar la voz». No se sentía como una cita, más bien como algo que esta casa cree de verdad. En el pasillo, arriba del termostato, cuelga una foto Laura con los brazos alrededor de una niña en overall con tierra en la cara. Sin bandera, sin cintas, solo dos personas que no estaban mirando hacia la cámara. Debajo una placa de latón decía, «No fue construida con herencia, sino con resistencia». Limpié el marco con la orilla de mi manga. Más tarde esa tarde alguien tocó una sola vez tan suave que apenas se escuchó. Abrí la puerta mosquitera y me encontré con una mujer que no conocía. Tendría unos 40 y tantos. Su blusa estaba demasiado limpia para alguien que venía caminando, pero sus zapatos tenían el desgaste de muchos caminos. No se presentó. No preguntó nada. Se sentó en el escalón más bajo como quien no quiere ocupar espacio. Le llevé una taza de cerámica sencilla con una astilla en el asa. Se la entregué sin mirarla demasiado y le dije en voz baja, «Siéntate, estás a salvo». Asintió una sola vez. Ninguna dijo palabra por un rato. El té se enfrió entre nosotras. Detrás de mí, la puerta volvió a cerrarse con un clic suave. Apoyé la escoba contra el barandal. No de pie, solo recargada con suavidad, como si supiera que la mañana la volvería a llamar. El cielo sobre nosotras se fue volviendo más tenue sin avisar. Y en ese silencio nada tenía que ganarse. Ni el consuelo, ni el aire, ni el derecho a existir con calma. Me quedé en el porche hasta que el sol se escondió detrás del cobertizo. La mujer no se había movido. La taza descansaba sobre su rodilla intacta pero no rechazada. Cuando por fin me levanté, no dije a dónde iba. Ella no preguntó. Dejé la puerta entreabierta, con eso bastaba.